Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo este video, pero quiero saludarte e invitarte a que juntos estudiemos la palabra. Este mes estamos hablando sobre las decisiones, ¿verdad? Estamos reflexionando acerca de cómo tomar buenas decisiones. Y es que este tema es importante porque es crucial para nuestra vida. Debemos saber tomar buenas decisiones si queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor decía el domingo que la mejor decisión en todo momento y circunstancia es elegir en nuestro corazón los caminos de Dios. Y sin embargo, aún hay gente que no toma los caminos de Dios por el hecho de sentirse indignos. Con esto se bloquean a sí mismos de recibir toda la abundancia y bendición que Dios quiere darles. Existen personas que, estando conscientes de sus errores y de sus malas decisiones, viven frustradas sin atreverse a recibir el amor de Dios por temor a la humillación, por temor al juicio de quienes les rodean. Ya sabes, el qué dirán. Por eso estoy convencido de que una buena decisión es dejar atrás el pasado. Y ese es el tema del que vamos a hablar, así se llama, dejar atrás el pasado. Seamos honestos, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer para dejar atrás nuestro pasado es reconocer nuestro pecado y empezar a conocer la verdad. Porque acuérdate bien que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Si usted acepta este fundamento, podrá vestirse del nuevo traje de justicia que Dios nos ha dado. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos de la carne. Todos tenemos un viejo hombre del cual debemos despojarnos. El apóstol Pablo, al escribir este versículo, utilizó la expresión despojar, que significa quitar un ropaje viejo y ponerse uno nuevo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar en la muerte, venció sobre el pecado de nuestra vida y nos vistió, al morir, nos vistió de justicia y nos coronó de verdad. Así lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 28, verso 5, dice: será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Existen personas todavía que dicen: yo nunca he pecado, yo soy perfecto. Pero la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y el verso 23, dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como te dije antes, lo primero que debemos de hacer es reconocer que hemos pecado. Dice la palabra también que no hay uno justo, ni uno, dice el Señor, busqué entre todos y no encontré uno. Debemos confesar que hemos pecado, debemos reconocerlo primero, debemos arrepentirnos también y en consecuencia confesar, ¿verdad? Y después de todo eso, dejarlos atrás. Para eso necesitamos al Señor, porque no podemos resolverlo en nuestras propias fuerzas, nos urge tenerlo a Él en nuestra vida para poder confiar que Él va a borrar los pecados de nuestro pasado. Dice su palabra, acuérdate que conoceremos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Primera de Juan en el capítulo 1, verso 7, primera carta a Juan en el capítulo 1, verso 7, dice de esta manera: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la verdad, que la sangre de Cristo nos limpia
de todos los errores que hemos cometido. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús lavó nuestros pecados con su sangre. La vida del apóstol Pablo es una vida que es ejemplar y que nos ayuda a poder entender mejor cómo es que podemos dejar atrás nuestro pasado y empezar una nueva vida. Yo sé que este tema a lo mejor tú ya lo habías escuchado de otra forma, ya has entendido o ya has escuchado el mensaje de dejar atrás el pasado. Pero analiza tu vida, porque también la Biblia nos dice que analicemos constantemente nuestra vida. Y si en tu vida hay algo que no te permite avanzar, es bueno que medites si no estás todavía aferrado al pasado. Hay mucha gente que aún recuerda el daño que le hicieron y no se permite tener relaciones estables por el daño que le hicieron. Emocionalmente está lastimado y no puede hacer nuevas amistades o nuevas relaciones porque piensa que todos le van a hacer daño. Hay personas que no pueden iniciar nuevos proyectos de trabajo porque en algunos casos los defraudaron y temen que todo mundo o que cualquier persona les vaya a hacer lo mismo. Siguen atados al pasado. Analízate, por favor. Te comentaba, Pablo es algo que realmente impacta el apóstol Pablo. En una primera etapa de su vida, su nombre, acuérdate bien, era Saulo de Tarso. Y era un hombre terrible, un hombre que perseguía agresivamente a los cristianos y mataba a las personas que no pensaban como él. En el libro de los Hechos se le describe como un hombre que respiraba amenazas y muerte. Y yo creo que no nos hubiera gustado encontrárnoslo en un callejón oscuro, porque tú y yo creemos en Jesús y creo que él a eso no le hubiera agradado en esa etapa de su vida. Él odiaba a Jesús con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuando lo encontró en el camino a Damasco, cayó al suelo rendido ante su presencia. Yo me imagino que Saulo estaba subido al caballo de su propio orgullo y autosuficiencia. La Biblia dice que cuando el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó: yo soy a quien tú persigues. Desde aquel encuentro la vida de Saulo cambió de una manera radical. Fíjate qué tanto cambió, que después se convirtió en uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento. Escribió libros increíbles. Una frase impactante y poderosa la escribió en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versos 13 al 14, y dice de esta manera: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Si usted cometió pecado en su pasado, podemos decir como Pablo: no voy a recordar las cosas de mi pasado. Seguiré adelante y veré la victoria que el Señor tiene planeada para mi vida. Yo te aconsejo, deja de mirar el pasado. De verdad es imposible conducir el automóvil de tu vida si te la pasas mirando el espejo retrovisor. Hay personas que parecen vivir en reversa. Se preguntan por qué no avanzan, como te comentaba antes. Pero cuando caminan lo hacen como cangrejos, para atrás. Y es tiempo de extendernos hacia adelante, hacia la meta. Nuestra iglesia Expectativa 320 tiene una visión en el concepto de su nombre. Y dice que nuestra vida va a ser llevada mucho más allá. Cosas grandes nos esperan. Pero para poder lograr ese futuro victorioso, tenemos que quitarnos esa ancla que nos ata al pasado. Hay otros ejemplos en la Biblia de mujeres que fueron perdonadas y dejaron su pasado atrás, como Rahab. Rahab era una prostituta que todos conocían
vivía en Jericó. Un día el pueblo de Israel envió espías para reconocer el lugar que querían tomar, y Rahab fue quien los recibió y los escondió en su casa. Pero antes de que el pueblo de Israel o los espías se fueran, ella les pidió que cuando fueran a destruir la ciudad de Jericó, cuidasen de su familia y de ella. Ellos le prometieron que lo harían. Y yo me imagino que cuando los espías se fueron, Rahab fue a la casa de sus tíos y de sus primos y de su familia, ¿verdad? Y los llevó a todos dentro de su casa para protegerlos. Dios cuidó a Rahab y a su familia. Años después, cuando el escritor de Hebreos hablaba acerca de los héroes de la fe, fíjate bien que a ella la mencionan. Y la mencionó junto con la fe de Abraham, de Moisés, de David y de José. Con esto te puedo asegurar que Dios puede olvidarse de tu pasado, de todo lo que has hecho. Él quiere poner gozo en tu corazón en lugar de tristeza. También conocemos la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Lo recuerdas? En el Evangelio de Marcos se habla de ella, en el Evangelio de Juan, donde dice que los escribas y los fariseos decidieron traerla ante Jesús para acusarla. Dice también que la tiraron al suelo y al tiempo le dijeron a Jesús: Señor, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Ellos querían hacerlo caer en una trampa. La acusaron públicamente y la escandalizaron. Pero fíjate ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 7, que Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Y entonces se agachó y empezó a escribir en el suelo. La Biblia no dice qué escribió, pero podemos suponer que fue algo que incomodó a los fariseos. Y cuando él levantó la vista, ya todos se habían ido. Tal vez escribió, no sé, el nombre de alguna amante de uno de ellos. Tal vez escribió las veces que ellos, que eran los representantes de la ley, ¿verdad? Y los que se sabían la ley de aquel tiempo, a lo mejor había faltado alguna parte. Tal vez tomaban de las ofrendas indignamente. El caso es que cuando él levanta la vista, ya no había ninguno. Y entonces le pregunta a la mujer ahí en el mismo capítulo 8 y el verso 7, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde: ninguno, Señor. Jesús le dice entonces: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto mismo le dice el Señor a usted, a mí. Nos dice: ni yo te condeno, te recibo, te amo, he dado mi vida para que para que no tengas condenación. Yo quiero perdonarte. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Él es quien perdona y limpia nuestros pecados. En la primera carta a Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjate bien, solo tenemos que confesarlos. Quítate el temor de que Dios no puede perdonar tu pecado. Atrevámonos a experimentar el amor de Él. El Señor tira nuestros pecados en el fondo del mar y te puedo asegurar que pone un letrero que dice: prohibido pescar. Nadie tiene derecho a sacar nuestros pecados del mar del olvido de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene derecho a echártelos en cara, a reclamarte, a juzgarte. Nadie tiene el derecho de destapar lo que la sangre de Jesús ha tapado. Tenemos un Dios de nuevos comienzos, y si queremos emprenderlos como Él nos los marca, como Él nos los muestra, tenemos que aprender a cambiar nuestras costumbres. Muchas de nuestras costumbres las hemos adquirido con el tiempo y se han vuelto un hábito en nosotros. Ya sea nuestra manera de pensar, de hablar, o aún se nos hace difícil hablar con la verdad y mentimos muy fácilmente.
Y eso se ha vuelto parte de nuestra vida. Dios quiere darnos una nueva vida, una nueva manera de hablar y de pensar, una forma diferente de razonar las cosas. Él no quiere que pensemos como los demás, porque nuestra vida como seguidores de Jesús debe ser excelente, debe ser testimonio. Cuando el mundo vea en nosotros que somos alegres, que vivimos en paz, podrá decir, ¿cómo puedo conseguir eso que tú tienes? Nuestra vida debe ser victoriosa. No me refiero a una vida libre de problemas, no, sino a una vida llena de la presencia de Dios. Siempre vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, siempre vamos a tener problemas, pero acuérdate que Él va a pelear por nosotros. Él lo dijo, en la vida tendréis aflicciones, o en este mundo tendréis aflicciones. Pero dice también, pero yo ya he vencido. Recuerdo hace mucho tiempo, tenía como vecina a una señora cristiana. Ella, de hecho, me sé, en algunas ocasiones que nos visitaba, siempre me hablaba acerca de creer en el Señor Jesús, de entregarle mi vida. Inclusive me leía porciones de la Biblia que honestamente en ese tiempo no me daba mucho interés. Pero recuerdo muy bien que cuando yo la saludaba y le preguntaba, vecina, ¿cómo está? Siempre me respondía, pues ahí. O me decía, pues estoy. Me decía, es que me duele acá y me duele por allá. Me duele todo. El diablo me da mucha guerra y no sé qué hacer con él. Y fíjate cómo a veces hablamos. Cuando te preguntan, ¿qué tal el trabajo? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, pues estoy? ¿Cómo amaneciste? Pues amanecí. Ojalá pudiéramos cambiar nuestras costumbres y hablar de otra manera. Que cuando nos pregunten cómo estamos podamos expresar nuestra respuesta, no sé, bendecido, agradecido, gracias a Dios, abundante, en paz, o cualquier otra afirmación que haga subrayar y resaltar las buenas cosas en nuestra vida. Dejar de ver todo lo negativo y aprender a ver lo que tenemos para agradecerle a Dios. Dice la Biblia también que el que quiera ver cosas buenas, que cuide de su lengua. Y yo creo que debemos intentar practicar estas cosas, llevar a la práctica el hablar bien, el bendecir como se nos ha dicho. Los expertos dicen que se requieren 21 días para que una costumbre nueva se vuelva un hábito en nosotros, para que aprendamos a expresarnos de otra manera. Yo quiero animarte a que en los próximos 21 días tú intentes hablar de manera positiva, hables la palabra, que seas agradecido con Dios, que empieces a observar las cosas buenas que tenemos vida. Y eso es algo que a mí me gusta siempre recalcar, mientras tengamos vida tenemos oportunidad. Que empecemos a ver que cada día es una misericordia nueva la que estrenamos, que es bondad nueva de Dios la que tenemos. Y que si confiamos en Él, podremos continuar siempre hacia adelante, siempre en victoria, pero poniéndonos en las manos del Señor. ¿Por qué no intentar sonreír todos los días? Y créeme, si tú lo haces, yo creo que en esos 21 días se va a volver un hábito en tu vida, se va a volver parte de ti y te va a ayudar a ver la vida de otra manera, de una manera agradecida. En los tiempos de Jesús, la Biblia habla que había un hombre llamado Zaqueo, que al parecer el nombre hacía alusión a lo que él hacía, que al parecer había saqueado a todo aquel que lo conocía. Era uno de esos hombres de negocios que armaba la contabilidad de una manera muy extraña, muy a su favor, y así había defraudado a muchos económicamente. Jesús
Dice la palabra que fue a la casa de Zaqueo, y cuando él visitó a Zaqueo, Zaqueo experimentó un tremendo encuentro con Jesús. Fíjate que tan drástica fue su conversión que dice la palabra que no solamente dejó sus malas costumbres, sino que repuso todo el daño que había hecho, devolvió lo que había robado. Él, en lugar de lavarse las manos y hacerse el desentendido, dice la palabra que restituyó a las personas todo lo que les había robado. Esto me da como enseñanza, ¿verdad?, que cuando nosotros hayamos tomado malas decisiones y con nuestras malas decisiones hayamos afectado a terceras personas, si tú ahora lo estás reflexionando, deberíamos buscar la manera de restituirles ese daño que le hicimos. Yo creo que Dios va a honrar esto. En el caso de Zaqueo, fíjate bien, él respondió: devolveré cuadriplicadamente todo lo que les he robado. Imagínate cuánto habría robado para poder devolver 4 veces lo que él había robado. La nueva vida de Zaqueo con Jesús fue una bendición. Comenzó inmediatamente a dar de sus bienes y a cambiar su manera de vivir. Así como Pablo cambió sus costumbres, porque después de odiar tanto a Jesús, terminó amándolo con todo su corazón. Primero persiguió a todos aquellos que amaban a Cristo, luego los abrazó y viajó por todo el mundo predicando acerca de Jesús. Él escribía y enseñaba a las personas acerca de cómo vivir para Cristo. Dios quiere y puede cambiar nuestras costumbres. Él quiere que tengamos hábitos de acuerdo a su palabra, a su deseo, a su propósito. Los frutos del Espíritu son paz, mansedumbre, gozo, paciencia, templanza. Él quiere poner todas esas cualidades en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es tomar el compromiso de dejar atrás las viejas costumbres. Acuérdate que dice la palabra: el que mentía no mienta más, y el que robe no robe más. El que robaba no robe más, ¿verdad? Pablo aún escribió sobre toda la humanidad. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por entonces todos estábamos condenados a la muerte eterna. Pero cuando Jesús murió en la cruz y pronunció las palabras consumado es, el precio de la redención humana fue pagado. El precio del rescate de la humanidad fue pagado. No hay pasado que nos condene. Luego de que Jesús limpió nuestra vida con su propia sangre, no hay pasado que pueda condenarnos. Y esto debes creerlo y debes tenerlo en cuenta, porque Satanás quiere culparte, mas Dios quiere dejar atrás las memorias de su pasado. Hay gente que aún vive de los recuerdos del pasado, acusándose a sí misma por sus errores, y se reclaman y se flagelan, digo yo, que se lastiman con el daño que hicieron. No medites más en los errores que cometiste en el pasado. La Biblia nos dice que cuando nos ponemos bajo la sangre de Jesucristo, hay una nueva vida para nosotros, un nuevo día para nuestra vida. Quizás en un momento de desesperación, a lo mejor si eres mujer abortaste a un bebé, decidiste abortar. Si eres hombre, a lo mejor tú fuiste cómplice de ese aborto. Pero debes saber que en Dios hay perdón y hay esperanza de vida. Él perdona y olvida. Yo conocí y conviví con algunas personas que fueron drogadictas, pero también pude ver cómo Dios cambió sus vidas para siempre. No permita que el diablo le mienta, señalándole lo que ya no es. El Señor quiere que nos levantemos, que miremos hacia el futuro y que llevemos nuestra vida mucho más allá. No hay nada en tu pasado para conquistar, así es que no hay por qué estar mirando hacia atrás. Nuestras conquistas están hacia adelante, en el futuro. Dios quiere darnos nuevas costumbres.
Acuérdate a la mujer que cometió adulterio, le dijo, vete y no peques más. Pero también le pidió que dejase la costumbre de pecar, ¿verdad? De que viviera en santidad, la animó a vivir en santidad y en el gozo del Señor. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El día de hoy ya no hay condenación ni para usted ni para mí. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Asimismo, Isaías capítulo 43, verso 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Creo que es más fundamento el que te he dado para que puedas tomar la decisión de olvidar tu pasado. Entendamos que no nos lleva a nada seguir lastimándonos con el daño que hayamos ocasionado. Dios ya nos ha perdonado y creo que es justo que tomemos su perdón y que vivamos en la abundancia de su bendición. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en la versión Dios habla hoy, dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades, cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. ¿No te parece hermoso todo esto? Dios quiere darnos una nueva memoria, olvidar el pasado para empezar a almacenar las victorias, los triunfos que en Él están todos los días. El Señor perdona los pecados de su pasado. ¿Por qué no nos perdonamos nosotros? Si Él ya nos perdonó, perdonémonos nosotros también. El Señor ya olvidó nuestros pecados, olvidémoslos también nosotros. El Señor no te reprocha tus errores. ¿Sabes qué? No te los reproches tú. El Señor te cubre con su sangre poderosa. No te destapes. Nadie tiene derecho de destapar lo que ha sido cubierto con la sangre de Jesús. El Señor no permite que nadie se acuerde de tu pasado. No lo recuerdes tú. Si el diablo quiere recordar de tu pasado, háblale de tu futuro. Enfréntalo y hazle ver lo que está por delante. Dios anhela que tengamos una visión de victoria para nuestra vida. Usted es más que vencedor, es la semilla de Dios caminando en esta tierra. Y así siéntete y así vívelo. Tenemos las promesas de abundancia, de victoria, de fe, de amor, de misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te animo, decídete hoy mismo a dejar atrás tu pasado. Y creo que va a ser la mejor decisión que puedas tomar si quieres vivir en la abundancia del amor y de la prosperidad que el Señor nos ofrece. Te amo en el amor de Cristo y deseo que esta palabra sea para ti de bendición. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.